aquí de nuevo, mi gente. Se cayó la conexión, pero restablecimos la conexión. Tenemos como invitado al salmista Frank Moore. Todos los que se conectaron anteriormente, Karina, Chequina TC, Víctor y Patricia, estamos de vuelta. Así es que conéctense de nuevo. Restablecimos la conexión. Estamos en vivo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Ahora sí. Pongan en los comentarios a ver si nos escucha bien ahí, por favor. Sí, yo te escucho bien. Ahora sí te escucho bien. Selena, Roscaira, Katy Quiroz, lo tenemos conectado ahí. Confirmen, por favor, en los comentarios si se escucha. Saludando de nuevo a todos los que se conectaron anteriormente, que están de nuevo aquí. Profeta Alex García, Frank Moore y, bueno, Gravy y su esposa. Y Frank Moore ya está aquí para continuar con la entrevista. Continúa dándonos el inicio de tu carrera ministerial. Excelente. Mira, yo me convierto cuando tengo 16 años y desde ese entonces yo vengo de una iglesia bien tradicional. Tú sabes que no sé si tú has sabido de este tipo de iglesia, pero siempre son muy proactivas y tú entras hoy y ya mañana está trabajando en lo que sea dentro de la iglesia. Y ese fue nuestro caso. Yo siempre tuve la ilusión, siempre tuve el deseo interno de cantar para el Señor. Era muy tímido, te lo digo, tímido en el sentido de expresar canciones, porque para hablar nunca he sido tímido, pero para cantar siempre fui tímido y son cosas que hemos ido trabajando. No se escucha ahí. Tu audio no se escucha. ¿Cómo pudiste superar esa barrera entonces? Que tímido para hablar, pero para cantar no. No, todo lo contrario. Yo era tímido para cantar. Tú sabes que cuando tú cantas, tú empleas el uso de más músculos, aparte de que tú tienes que dominar escenario, música y todo. Y eso era algo con lo que yo luchaba. Eso incluso me hizo detenerme bastante tiempo, ese miedo, pero gracias al Señor lo vencimos y estamos para adelante. Bien. Siempre que Dios llama, bueno, vamos a hablar de música, siempre que Dios llama a alguien al ministerio del canto, va acompañado de un testimonio, va acompañado de una experiencia de vida. Y yo soy el que dice que el que solamente canta no ministra, porque cuando tú estás en un altar, no solamente la canción que cantas debe impresionar o debe llenar algo, un vacío en una persona, sino también una experiencia vivida, un encuentro con Dios. En esta parte queremos que tú empieces a hablarnos de ese encuentro, donde chocaste, por así decirlo, con la vida, donde encontraste el motivo por el cual ahora estás en el ministerio del canto. Bueno, mira, todo inicia, bueno, cuando lo tienes que tomar en serio. Hubo una cantante que en ese tiempo estaba trabajando su producción. En ese tiempo se movía mucho, como Cesario Jiménez, todos esos cantantes que conocemos dominicanos. Esa señora fue a mi iglesia y me vio cantar ese día y interrumpió su cántico. Luego que yo había cantado, ella estaba cantando, interrumpió su cántico y ella me llama, yo estaba sentado, ella me llama y me dice, mira, vas a viajar el mundo con tu canción. Tú no escribes, pero vas a empezar a escribir en un momento dado. Y en el momento en que eso suceda, Dios va a empezar a abrir puertas, porque hay un llamado a la adoración a través del canto en tu vida. Esto siempre tienes que recordarlo porque van a venir cosas que te van a desviar de ese propósito. Y Sain, tengo para decirte que así mismo fue. En ese entonces no teníamos tanta facilidad con el asunto de las grabaciones, pero sí participamos en muchas iglesias, cantando, ministrando. Y recuerdo que el Señor me dio un primer tema, cuando no tenía tanto conocimiento de composición,
el Señor me dio un primer tema y yo me sorprendo que voy a una iglesia y cuando voy a la iglesia veo que están cantando mi canción. Para sorpresa de ellos, no sabían que ese tema era mío. Y ya eso para mí fue una confirmación que quizá pasó 2 o 3 años luego, pero fue una confirmación de lo que Isaura o Rosaura, no recuerdo bien su nombre, me había profetizado ese día. Pero la pregunta del millón, ¿dónde encontraron ellos tu canción? ¿Tú la tenías en la emisora o la tenías en las redes sociales? No, esa canción no se había grabado ni nada. Lo que pasa es que yo la cantaba en mi iglesia, la hicimos parte del devocional, tú sabes, los coros que se hacían en la iglesia, la hicimos parte del devocional de la iglesia. Parece que en algunas invitaciones, esa iglesia, que nosotros éramos, ella era como hija de la iglesia de nosotros, pero era mucho más grande que la de nosotros, había crecido mucho. Y yo me sorprendo que cuando voy, le están cantando. Yo supongo que se la aprendieron en las ocasiones que fueron a mi iglesia. Pero eso no es todo. Después yo fui a otras iglesias que eran de nuestro movimiento y también cantaba la canción y se la sabían como que era un tema viejo, o sea, como que era un tema ya grabado de alguien. Bueno, me imagino la cara que pusiste cuando encontraste que, bueno, me imagino que tú en aquel momento le preguntaste a alguien, pero ¿quién trajo esa canción acá? O sea, ¿cómo llegó era la pista, tenían pista o era en vivo? No en vivo porque no se había hecho nada. En vivo ya se la habían aprendido con la conga, con la guira, con el piano. A quien yo sí le pregunté fue a un amigo que se llama Starling Mena. Un saludo para Starling Mena. Starling Mena, yo le pregunto y le digo, loco, ¿y de dónde trajeron esa canción aquí? Y él me dice, yo no sé, eso se la aprendió alguien aquí, la trajo. Y yo, pero esa canción es mía. Y él se queda mirándome y me dice, ¿qué tuya esa canción? Porque se cantaba mucho en la iglesia de él. Ellos pensaban que era un tema ya conocido. Y para mí eso fue una señal de lo que ya Dios había profetizado a través de Rosaura. Qué bien, qué bien. ¿Y puedes cantar un poquito de la canción? ¿Un Bueno, corito? dice así, gracias te doy, Señor, porque has cambiado mi corazón. Y una nueva criatura en ti yo soy. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no glorificarte si tú eres para mí, Señor, la vida? Porque si tú no estás en mi vida se encuentra vacía, pero si tú estás en mi vida, no está vacía, no. Se la sabían con todo y ese Jumi. No, así mismito la cantaban. Hasta el te cantaron. Sí. Bueno, pues mira, es muy bonito cuando mi pastor dice que cuando tú grabas un tema o un disco o una canción, aunque tú seas hombre, tú pares un hijo. Tú tienes, como quien dice, algo por lo que sufrir y por lo que llorar en caso de que le pase algo. Y eso es cada una de las canciones que uno escribe. Y me imagino la alegría que tú sentiste al saber eso. Saludamos para que no se nos vayan nuestros seguidores que están ahí desde Ecuador. Se ha conectado Radio Bendición Online y también tenemos a otra también que se ha conectado, Wilny Hair Care. Eso está en inglés, mi hermano, yo te sabe, pero lo mencionamos también para que no se nos queje. Tenemos, si se conectaron ahora, tenemos a el salmista Frank Moore, que nos está compartiendo su testimonio de vida y ministerio. Frank, tuviste un episodio de salud, que es el motivo principal por el cual estás aquí. Queremos que inicies desde el principio, dándonos todos los detalles desde ese momento hasta hoy sobre lo que te pasó, cuál fue tu experiencia con Dios, qué sentiste y cómo te sientes hoy después de eso. Mira,
quiero saludar a Luis Músico 05, que también está conectado con nosotros ahí. Bueno, Sai, mira, hace alrededor ya de 8, casi 9 años, 8 años, mi esposa y yo tuvimos una traumática experiencia. Una experiencia que hasta hoy en día todavía estamos batallando con ella, pero en medio de todas las dificultades hemos visto la mano de Dios obrar. Bueno, mira, te cuento, nosotros, yo había grabado mi primer sencillo, se llama Adorarte, lo pueden buscar en YouTube, Adorarte, me pueden buscar como Fran More RD. Yo grabé ese primer sencillo, lo trabajó Jairo Fría, que en ese entonces, te estoy hablando de 8 o 9 años atrás, Jairo tenía en su catálogo muchas producciones de personas conocidas y decidimos grabar con él y hicimos ese tema. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros estrenamos ese tema en un concierto, fue la primera vez que lo sacamos al público. Yo luego de ahí, del concierto, ministramos, el Señor se movió. Yo salí a buscar a mi esposa que estaba en la fiesta de su trabajo. Ya eran como las 11 de la noche. Yo quedé de irla a buscar. Nosotros en ese entonces teníamos una pasola que precisamente nos la habíamos sacado en un sorteo en una iglesia. Fue una bendición porque no teníamos vehículo en ese entonces y fue una bendición cuando llegó esa pasola. ¿Qué sucede, Sain? Cuando yo voy a buscar a mi esposa, obviamente uno no toma en cuenta los riesgos, la voy a buscar y cuando venimos de camino hacia la casa, nosotros tenemos un fatal accidente. Ese accidente, nosotros vinimos a despertar a los 3 días, quedamos muy dañados. Bueno, yo luego me junté con la persona que estuvieron involucrados y ellos nos dijeron que nos reportaron como muertos. Entonces fue una odisea. Oye, ¿por qué fue una odisea? A mí me llevan al Darío Contreras, porque supuestamente yo era el que tenía más daño. A mi esposa la llevan al hospital de Herrera. Mi esposa tuvo rotura en todas las extremidades, los 2 pies, las 2 manos, la clavícula izquierda, la parte baja del fémur se desbarató totalmente. Fue muy fatal. Tuvimos movimiento de la masa cefálica. Eso fue en el caso de mi esposa. En mi caso, yo tuve un daño aquí en el abdomen, tuve un daño en el pecho, todavía tengo una pequeña cicatriz ahí, y mi daño peor fue aquí, si se fijan, miren, quiero mostrarla porque es una cicatriz donde yo puedo glorificar a Dios por esto. Miren, esta parte de aquí, que se ve aquí, eso estaba abierto totalmente. Y yo recuerdo que de manera inconsciente yo metía los dedos y lograba tocar mi hueso cerebral. Este pie izquierdo, yo por ejemplo aquí todavía tengo una varilla con tornillos, porque el hueso quedó empalmado así, miren así. El hueso por lo regular tiene que estar así porque está pegado. El hueso quedó así. Y a cada rato, yo recuerdo que en el hospital yo decía, jálame el pie, por favor. Había gente que se asustaban porque el pie se ponía más grande y cuando lo jalaban el pie volvía a su lugar. Esa fue de las cosas que nos pasaron a nosotros. Pero donde Dios se glorificó más es que mi esposa, por ejemplo, todo el que la iba a ver decía que no iba a volver a caminar. Pero el médico habla con el padre de mi esposa y le dice, mira, su hueso está muy desbaratado, pero ella es una mujer muy joven. Yo logré agarrar 6 pedazos de hueso. Yo lo voy a trabajar, le voy a meter una placa, le voy a meter creo que 9 tornillos, y para que ella por lo menos pueda conservar su pie, porque lo que va en realidad es cortar su pie. Todo el que no iba a ver decía, bueno, ella no va a volver a caminar normal. En mi caso, yo por esta cicatriz que tengo aquí, me daban unos dolores muy fuertes de cabeza, eran unos dolores insoportables. Entonces los médicos no se explicaban que cómo es que si me mandaban a medicar, el medicamento ni siquiera surgía efecto. Hubieron ocasiones donde le dijeron a mi familia, pero ya le pusimos hasta morfina y el dolor no cede. Yo me arrastraba en la cama, tú sabes, muy fuerte. Por ese dolor, mi cerebro como que creaba un tipo de bloqueo y me daban unos vértigos. Esos vértigos me dejaban mareado y yo creo que era una de las ocasiones donde uno podía descansar y no sentir dolor, cuando ese vértigo llegaba.
pero era peligroso. El vértigo sucedía para que no me diera un infarto, un paro cardíaco. O sea, era como que el cerebro bloqueaba para que no me fuera a dar por el dolor un infarto. Bueno, sucede que traen a un neurólogo, en el hospital habían 2 neurólogos, y el día que le tocó ir a ese neurólogo va y me ve, me manda a hacer una tomografía, no quedó conforme, la mandó a hacer de nuevo. Cuando manda a hacer la otra tomografía, él, sin hablar nada todavía, prescribe una receta y le dice a mi familia, miren, ese medicamento, él tiene que tomarlo de por vida. Entonces él dice, ahora le voy a explicar. Yo estaba escuchando todo porque ya ahí estábamos conscientes, habían pasado creo que 10 días, 8, 9 días, no recuerdo bien. Cuando el médico transcribe la receta, entonces pasa a explicar y dice, miren, él tiene un daño cerebral en esa zona, con sus términos, no sé qué cosa frontal, no, él tiene un daño en esa zona. Esa es una zona donde no le está llegando oxígeno y el cerebro reacciona con dolor. Pero ¿qué sucede? De no ser medicado de la manera correcta, él puede sufrir un paro cardíaco porque el dolor es muy fuerte. Él puede, de aquí en adelante, no sé si pueda manejar solo porque pueden darle ataque de epilepsia, porque va a llegar un momento donde el cerebro como que se va a convulsionar, no sé qué cosa. Y todo el diagnóstico que dio este hombre fue un diagnóstico de por vida y fue un diagnóstico que no iba a favorecer mi vida. La gente cuando iba decía, se va a quedar loco, porque veían el dolor, veían cómo yo me revocaba. Y la gente veía el abierto porque todavía no habían trabajado nada. Sucede, Sain, ¿puedo continuar? Sucede, ok. Sí, continúa, te estamos escuchando bien. Ah, excelente, muchas gracias. Dice ahí, y Noel Ruiz está conectado, y Junior Juste. Bendiciones para ustedes. Seguimos contando. Sucede, Sain, que nosotros estábamos en cama, nos dieron de alta, duramos como 20 días en el hospital. Yo salí primero, mi esposa salió luego porque le faltaban una operación en el pie todavía, ya le habían operado las 2 manos, todo eso. Cuando yo llego a la casa, nosotros estuvimos alrededor de 6 meses en cama. O sea, cuando digo 6 meses en cama, era que para pararnos alguien nos ayudaba, para movernos alguien nos ayudaba. Mi esposa duró alrededor de 8 meses, casi un año, en silla de ruedas. Yo de licencia laboral duré un año completo. Y ya la última vez, el doctor todavía quería que yo siguiera en licencia, pero yo dije, doctor, si pasa un año, puedo tener inconveniente con el trabajo, porque pueden darme, no recuerdo bien el nombre ahora, pero era una cuestión como que de invalidez, no sé qué cosa. Él me dice, bueno, pues vamos a levantártela, pero dile que no te pongas a trabajar cosas pesadas. Muy bien, un año de licencia duré ese año. ¿Qué sucede? Que en el lapso de esos 6 meses, pasaron 3 meses, nosotros en cama, nosotros dormíamos mucho por lo tanta medicación, y sucede que yo ese día, una semana antes, yo le digo al Señor, Señor, yo me voy a tomar este medicamento, yo voy a ser obediente, pero yo necesito una señal tuya porque quiero que tú me sanes. Obviamente no lo hice como, vamos a decir, arrogante, lo hice con un asunto de fe y con una autoridad que yo creo que Dios me escuchó en ese momento. No por la autoridad, sino por la fe que yo poseí en ese momento. El Señor como que me escuchó ese día. Pasó una semana, ¿sabes? Nosotros teníamos 3 meses en cama y yo recuerdo que eran las 4 de la mañana, yo no puedo dormir, mi esposa está durmiendo, mi mamá dormía al lado de nosotros, yo veo que no puedo dormir y digo, concha, le está raro. Ahí yo empiezo a orar, le digo, Señor, si hay algo que tú quieras decirme, si hay algo que tú quieras comunicarme, porque como que sospeché que había algo del Espíritu ahí, necesito que tú me hables ahora, Señor. No pasaron segundos, ¿saben? Cuando inmediatamente escuché la voz de Dios aquí en mi cabeza y me decía, no te tomes la pastilla. ¿Saben? Como lo he dicho en otras ocasiones, en otros medios, era un reto. Oye, ¿por qué era un reto? El dolor era muy fuerte. Y aparte, había un especialista que había dado un diagnóstico donde él dijo que si no me tomaba esa pastilla, el cerebro de ese lado no iba a tener oxígeno. Sucede que ya han pasado 8, casi 9 años y yo no he tenido que volver a tomar esa pastilla.